Tema: la pobreza, causas y consecuencias. Hoy hablaremos sobre uno de los problemas que más sobresalen en la sociedad actual y que durante mucho tiempo ha atormentado a millones de personas y familias, no solo en México, sino también en gran parte del mundo. Hablaremos de la pobreza, que junto a sus causas y consecuencias nos llevan a corromper la sociedad en la que vivimos. La pobreza puede considerarse un gran problema que tristemente existe, y es una situación que puede pasarle a cualquiera. Por lo tanto, parece ser algo que no se podrá abandonar por completo, aunque pueda haber maneras de controlarla y poco a poco ir mejorando la situación que interviene en este problema. La razón para hablar de este tema es conocer los factores que favorecen a la pobreza y las posibles maneras de combatirla. Además, hablaremos un poco sobre cómo las personas son engañadas sobre su estatus socioeconómico, haciéndoles creer que pertenecen a un estatus mejor del que en realidad están. Trataremos de ser lo más empáticos posibles acerca de este tema. Para empezar, debemos definir qué es la pobreza. La pobreza, según la ONU, es la condición caracterizada por una privación severa de necesidades humanas básicas. En una primera instancia, la pobreza se asocia con la incapacidad de las personas para satisfacer sus necesidades básicas, ya sean de alimentación, vivienda, higiene o educación. En México, el Coneval explica en su informe que en 2018 se estimaba aproximadamente que 61 millones de mexicanos vivían con un ingreso inferior a la línea de la pobreza, por lo que bajo el escenario planteado por la crisis del COVID-19, este número aumentaría a más de 70 millones de pobres. El hecho de haber tanta pobreza en México genera diferentes tipos de problemas sociales. Muchas de las causas de la pobreza se originan del gobierno y de todas las ataduras que involucra este mismo, como lo es la corrupción, la cual es ejercida por personas que se encuentran en posiciones altas en este mismo. Estos desvían recursos que están destinados a servicios sociales para el pueblo y lo utilizan para sus bienes personales o privados. Esto nos lleva a la segunda causa de la pobreza, que es el mal reparto de recursos en la sociedad, igualmente dada por el mismo gobierno. Un claro ejemplo es lo que ganan los diputados y senadores de México, los cuales, según el Directorio Legislativo de México, tienen ingresos mensuales de hasta 105,000 pesos al mes, más monto variable de transporte y hospedaje, más su gratificación del fin de año, lo cual es una suma exorbitante de paga dada a estas personas que posiblemente entraron por medio de alguna palanca y con manos manchadas, que además no realizan correctamente su trabajo. Por otro lado, los desastres naturales y enfermedades y pandemias impactan gravemente en la economía de la sociedad. Este último es el responsable de que muchas personas tengan que endeudarse con todo tipo de individuos para poder ayudar a algún ser querido que ha sido infectado por el COVID-19, o que ha tenido que pagar a algún médico particular para tener una mejor atención, que ha tenido que comprar medicinas o tanques de oxígenos que llegan a costar hasta 8,000 pesos, o que desafortunadamente tienen que pagar por la incineración de un ser querido. Igualmente, conocemos la realidad que viven los comerciantes, tanto los pequeños como los grandes, que dan empleo a miles de personas. Todos estos llegan a trabajar con el alto riesgo de ser infectados, no tienen ventas o simplemente los mandaron a descansar indefinidamente, con la mitad del sueldo o en casos sin este. Otra causa de la pobreza es la falta de acceso a la educación para el pueblo, ya que, al no contar con recursos, los niños y jóvenes se ven forzados a dejar la escuela para que de esta forma consigan un trabajo y tengan acceso a un salario mínimo o menor, con la intención de ayudar a sus familias a no pasar hambre, a tener que vestir o tener un techo donde vivir. Como consecuencia, todo esto provoca que, al no tener estudios, los jóvenes se conviertan en mano de obra barata, sean ignorantes y no puedan defenderse ante sus patrones o las autoridades, y que sea muy difícil tener un trabajo bien remunerado, con goce de prestaciones y seguro social, donde sea respetado su horario y su persona. Otra consecuencia de la pobreza por falta de educación es la unión de los jóvenes al mundo delictivo, donde buscan opciones más sencillas y rápidas de conseguir dinero, como puede ser robado o ingresando a grupos como el narcotráfico, aumentando muchísimo la posibilidad de comenzar en el mundo de las drogas. Además, debido a la carencia, otra forma de conseguir dinero fácil es por medio de la prostitución. En el caso específico de las mujeres,
Muchas veces son forzadas por sus propios padres para así obtener un ingreso monetario, dañando así la vida, la salud y la protección de las niñas y adolescentes que practican este estilo de vida. Todos estos factores traen problemas que a la larga se van haciendo mucho más comunes, por ejemplo, la desnutrición en niños. En México, 1 de cada 8 niños y niñas menores de 5 años presentan una talla baja para su edad. Esto debido a que llevan una dieta insuficiente, nada variada y mucho menos nutritiva, ya que los problemas económicos no les permiten comprar alimentos para un desarrollo correcto, lo que causa que la oportunidad de vida que puedan tener estos pequeños decaiga considerablemente por culpa de enfermedades o que pueda tener un crecimiento bastante retrasado, que de igual manera no permite una vida duradera como se esperaría. Una clara representación de esto es el cuento El chico sucio, de Mariana Enríquez, donde cuenta la historia de una mujer que presencia la vida de un niño con carencias y, como la autora dice, hijo de una madre adicta con un chico de 5 años que vive en la calle, los cuales viven situaciones conflictivas por falta de educación, dinero y estabilidad, como lo venimos explayando a lo largo de esta conversación. Muchas personas, en un acto de bondad, ofrecen ayudas a personas que sufren con problemas económicos, con el fin de mejorar un poco su calidad de vida, pero en muchas ocasiones la pobreza puede considerarse una causa y consecuencia de violaciones a los derechos humanos, ya que estas personas se ven expuestas a que no sean reconocidos y respetados por la manera en la que viven. Por los datos analizados, es fácil darnos cuenta de la mala situación en la que puede llegar a encontrarse gran parte de la población mexicana, solo por no contar con los bienes económicos necesarios para una vida estable, y por eso mismo es evidente el sufrimiento y los problemas que llegan a tener. Aunque las ayudas por parte del gobierno y de la misma sociedad existen, siguen siendo grupos vulnerados y discriminados por gran parte de la sociedad, cosa que solo demuestra la falta de empatía y solidaridad de las personas. Situaciones como estas pueden mejorar para millones de personas, en las manos correctas de un gobierno que comprenda las necesidades del pueblo y con una sociedad mucho más madura, que además de ser empática, mantenga el respeto que se merecen todos y todas las ciudadanos. Muchas gracias por escuchar.